Ya. Ya, chiquillos. Entonces, les doy la bienvenida. Muy buenos días. Espero que tengan un excelente día hoy. Comentarles que hoy día estamos en la clase número 11 de Historia. Les voy a pedir que por favor en una hojita limpia anoten el objetivo de la clase, como siempre, arribita en un rincón, y coloquen unidad 1, entonces, clase 11, y lo que hoy día vamos a hacer, como lo estábamos comentando hace un momento, es que vamos a hacer una clase práctica en donde vamos a representar la importancia de los derechos y de las actitudes cívicas, ¿ya? En el fondo vamos a representar lo aprendido las últimas 3 clases, las últimas 3 y 2 clases. Anotar la fecha, hoy día estamos a martes 19 de mayo, y entonces debe anotar eso en el cuaderno para comenzar a trabajar. Vamos a ir avanzando. Ya, chiquillos, como siempre, en todas las clases de historia tenemos que tener nuestro libro de historia a mano, nuestro estuche, nuestro cuaderno. Así que vamos a empezar a trabajar. Vamos a recordar, como siempre, las normas de la clase. Mientras yo pueda, voy a ir respondiendo preguntas en el chat que siempre me están haciendo con respecto al contenido o algún trabajo. No puede estar hablando todo al mismo tiempo, debe tener una moderación para usar el micrófono, no se puede rayar la pantalla y debe apagar su cámara, ¿ya? Como todas las clases, vamos a partir haciendo una activación de conocimientos que también nos ayuda a hacer partícipe a las personas que ayer no ingresaron a la clase, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a trabajar todos juntos para que ustedes me ayuden. ¿Qué es lo que vimos el día de ayer? ¿Qué aprendí el día de ayer en la clase de historia? Vimos un tema nuevo. Sobre las actitudes cívicas. Ya, excelente. Ayer aprendimos sobre qué es una actitud cívica, ¿cierto? ¿Qué más trabajamos ayer, aparte de las actitudes cívicas? Vimos ejemplos, teníamos una actividad que hacer, dijimos. ¿Qué eran las actitudes cívicas, por ejemplo? Chiquillos, todas las clases les digo que las activaciones de conocimiento no se escriben. Solamente es una actividad de inicio de manera oral y participativa que no se escribe en el cuaderno, ¿ya? Entonces, establecimos, por ejemplo, que la actitud cívica, si yo tuviese que definirla, es un comportamiento. Es una forma de actuar en un lugar. Es decir, en la ciudadanía, ¿ya? O sea, en el fondo, si tuviésemos que resumir la clase del día de ayer, que era conocer y comprender la actitud cívica, es esto, es saber cómo yo debo actuar en un lugar determinado, específicamente en nuestra ciudadanía, que es acá en Chile, ¿ya? Tengo que respetar, tengo que actuar con tolerancia, con empatía, hablamos también sobre algunos casos de violencia psicológica, bullying, hablamos sobre la falta de empatía de algunas personas, sobre todo hoy día que estamos viviendo una contingencia a nivel internacional, pero además del tema de la pandemia se están sumando otras dificultades, como por ejemplo la escasez de alimentos, la dificultad para acceder a servicios básicos. Ayer estuvimos viendo, por ejemplo, las noticias que empezaron nuevamente a retomar el tema de las protestas, de los cacerolazos, de los conflictos entre policía y ciudadanos. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo nos hace mucho eco con lo que estamos viviendo, ¿ya? Es muy significativo, por lo tanto, es importante trabajarlo. No sé si alguien quiere agregar algo hasta acá de lo que hemos hablado. Yo ayer en las noticias vi que en una comuna estaban
estaban así como trajeron los carabineros, trajeron como un carro lanzaagua, sí, y trajeron hartos carabineros. Bueno, primero lo voy a felicitar por estar al día con las noticias. De repente ven muchas noticias, igual es malo porque hay noticias muy negativas que a uno le afectan. Pero es nuestra responsabilidad también estar al día con la contingencia, tener un tema, estar consciente de lo que está pasando. Y efectivamente, como usted bien dice, anoche y el día de ayer, en realidad, empezaron las manifestaciones en la comuna del Bosque, que es una de las comunas con gran índice y porcentaje de pobreza acá en la región metropolitana, en donde las personas empezaron a manifestarse porque hay escasez de alimentos. Hay escasez también de trabajo, escasez de ayuda y peor aún, escasez también de acceso a la salud, a una salud digna. Por lo tanto, nada está bien y las personas ya llegaron a un momento que necesitan manifestarse. Gracias a esta manifestación comenzaron también a replicarse en distintos lugares del país, ¿ya? Así que, si se dan cuenta, hay un problema, pero que está generando también muchas consecuencias de manera transversal en todos los sectores. Entonces, dicho esto, vamos a recordar lo que ayer hicimos. Tía, ¿esto se anota? No, no se anota porque esto lo hicimos ayer. ¿Ya? Solamente estamos recordando, ¿bien? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta acá, chiquillos? ¿Cómo se organiza la democracia? ¿Cómo se organiza también la política en Chile? ¿Cuáles son los poderes del Estado en Chile? Los derechos de las personas, la constitución política de Chile, derechos y deberes de los niños y las niñas, y actitudes cívicas. Si yo tuviese que definir qué es la unidad 1 en sexto hasta el día de hoy 19, es esto. Todo esto hemos aprendido hasta acá, ¿ya? Todos deberíamos manejar este contenido porque hemos hecho actividades, hemos hecho comprensión de texto, hemos hecho estudio de caso, hemos estudiado la organización, la participación, el objetivo que tiene cada componente de la política, entre otros, ¿ya? Entonces, esto hemos trabajado hasta acá. Y seguimos avanzando entonces. Ayer vamos a hacer un pequeño recordatorio porque lo que hoy día tenemos que hacer es un trabajo. Ayer, tal cual como puse acá, vamos a recordar qué es lo que hicimos. Ayer vimos algo que se llama actitudes cívicas, ¿ya? La palabra actitud viene de actuar, ¿cierto? O sea, ¿cómo yo actúo? La palabra actitud viene de actuar. De repente me pasa que yo le llamo la atención a mi hija, no sé, no hagas esto porque está mal, eso no se debe hacer, y ella tiene una actitud negativa, está muy enojada y me está escuchando, ¿cierto? Porque yo le estoy llamando la atención. Esa es una actitud, es una forma de actuar ante un hecho, ante una situación. Y dijimos que cívico es una palabra que está asociado a la ciudad, ¿ya? Por lo tanto, podemos definir que actitud cívica es una actitud y comportamiento que se manifiesta dentro de una ciudad, ¿ya? Y como bien dice aquí, las actitudes cívicas son comportamientos que tomamos frente a otras personas que contribuyen a una mejor convivencia en la ciudad, en la sociedad, ¿ya? Entonces, una vez recordado esto, hasta acá, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos trabajado las últimas clases? Si No, alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo, es el momento porque vamos a hacer un trabajo. Ya, entonces, ahora necesito que tomen su libro de historia, su estuche, porque vamos a hacer lo siguiente. Van a anotar en el cuaderno, todas las diapositivas que hay que anotar en el cuaderno, yo las estoy seleccionando con un cartelito acá. Fíjense, anota en tu cuaderno y luego responde. Van a colocar como título en su cuaderno, trabajo en clases.
representar lo aprendido. De hecho, acá puse una imagen de un ejemplo que vimos ayer, de una actitud cívica. Entonces, como título va a colocar trabajo en clases, representar lo aprendido. ¿Ya? Vamos anotando todos para ir avanzando. Ya, está anotado, ¿verdad? Porque es poquitito, así que no debería tardar. Abajito vamos a anotar en la misma hoja las instrucciones, ¿ya? Título, instrucciones de la actividad. Anoto el título entonces, instrucciones. Y abajito de instrucciones voy a anotar los siguientes pasos a seguir. Dice, número 1, en una hoja nueva, de manera horizontal, debo realizar un cuadro de actividades del tamaño de tu hoja, o sea, de tope a tope, ¿ya? Número 3, utilizar regla, lápices de colores e información de las clases. Y número 4, apoyarse con el contenido de las páginas 38 y 39 del libro. Estamos anotando, ¿cierto? ¿Estamos anotando las instrucciones? Sí. Ya, muy bien. Anotar instrucciones. Y el trabajo, yo a ustedes no los veo, no tienen su cámara encendida. El trabajo lo vamos a ir haciendo todos juntos, vamos a tener unos 15 minutos para desarrollarlo, pero ¿dónde está la magia de todo esto? Es que yo voy a ir preguntando al azar, ¿ya? O sea, me voy a asegurar de que todos hayamos hecho la actividad en estos 15 minutos. La idea es que en estos 15 minutos podamos sociabilizar, comentar, intercambiar ideas y que entre todos podamos hacer también el cuadro, ¿ya? Además, que usted puede ir incorporándole elementos personales. Profe, Dígame. ¿le puedo ir sacando captura y después anotarlo? Es que hoy día estamos trabajando así, anotando y trabajando. Porque hoy día no vamos a anotar materia, entonces tenemos tiempo, ¿ya? Así que anote nomás porque va a tener todo el tiempo del mundo. Cuando es mucha materia, Franco, yo les recomiendo que tomen captura para que después anoten. Pero hoy día, como es un trabajo práctico, no hay problema. Podemos ir anotando, desarrollando, discutiendo. Y una consulta, Dígame. si ya la página 38 está recortada. Sí, porque la pegamos ayer en el cuaderno. Es la parte donde está el cuadro con la especificación de las actitudes cívicas. Un cuadrito donde se dividen en 3. ¿Se acuerdan que ayer lo trabajamos? Sí, Ya, a eso me refiero yo. ya, gracias. Ya. Ya, chiquillos, un minutito más para el registro de instrucciones para que vayamos avanzando.
Ya. Anotamos las instrucciones, ¿verdad? Sí. Ya, jóvenes, como les dije, necesito que coloquen su cuaderno de manera horizontal, es decir, acostadito, así, ¿ya? Porque vamos a hacer un cuadro de representación. El que no tiene regla puede utilizar la tapa de un libro o simplemente puede utilizar las líneas de su cuaderno. Vamos a avanzar y lo que vamos a hacer es lo siguiente, es un cuadro informativo donde vamos a representar distintas informaciones. Va a colocar un pequeño título que va a decir cuadro de actividades, pero muy pequeñito, y el cuadro debe tener 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe ser del tamaño de mi cuaderno, de mi hoja, o sea, un cuadro grande. Yo no quiero unas cositas así chiquititas que está todo al final encima de lo otro y no se entiende nada. Por lo tanto, un cuadro grande, amplio, claro, ¿ya? Y este cuadro va a tener 6 filas, dijimos, perdón, 6 columnas, dijimos, ¿ya? Las columnas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Cada columna arribita lleva un título. La columna 1, por ejemplo, dice derecho humano. La 2 dice deberes. La 3, derechos de los niños y niñas. 4, actitudes cívicas. 5, vulneración de derechos. Y 6, responsabilidades en cuarentena. ¿Ya? Cada columna está dividida en 7 espacios. ¿Ya? Cada columna está dividida en 7 espacios. Entonces, debo en cada espacio anotar 7 requerimientos que me soliciten. Por ejemplo, acá en los derechos humanos, ¿qué tengo que hacer? Debo anotar 7 derechos humanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En deberes, debo anotar hacia abajo 7 deberes. 7 derechos de los niños, 7 actitudes cívicas, 7 vulneración o violación de los derechos y 7 responsabilidades que yo hago en cuarentena. ¿Ya? Hasta acá, ¿va quedando claro lo que debo hacer? Sí. No es difícil porque esto en el fondo es una recolección de información para representarla mediante un cuadro de ejemplos. Así que deberíamos todos tenerlo bien. Y de hecho podríamos empezar a hacerlo todos juntos. Ahora, el cuadro vacío sí, porque yo a todas las personas que se encuentran ahora, que son 23, voy a ir preguntándoles, ¿ya? Dígame 2 ejemplos de vulneración de derechos. Bruno Cid, dígame 3 ejemplos de deberes, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer exactamente a las 10:35. Son las 10:24, o sea, tenemos 11 minutos para empezar a completar el cuadro. Así que manos a la obra, empecemos a hacerlo. Podemos pedir ayuda a alguien que esté en la casa, ir preguntando. Les dejé 2 páginas del libro para sacar información. Y también, por supuesto, que me debo ayudar de toda la materia que hemos ido registrando, ¿ya? Así que podemos ir haciéndolo todos juntos, de hecho. Voy a poner un ejemplo de cada cosa. Según yo, uno de los derechos más importantes, sobre todo para ustedes, es el derecho a la educación. Un deber importante es estudiar. Un derecho de los niños podría ser
derecho a divertirse. Recuerde que vimos el tema del trabajo infantil, de los derechos cibernéticos también, que eran derechos nuevos. Una actitud cívica voy a colocar la tolerancia. Vulneración de derechos, por ejemplo. Trabajo infantil. Y una responsabilidad que tengo en cuarentena, voy a pensar que yo soy uno de ustedes, darle alimento a mi mascota. ¿Se va entendiendo lo que tenemos que hacer? Eso mismo, pero multiplicado por 7 ejemplos de cada requerimiento. ¿Ya? Todo claro, ¿verdad? ¿Podemos avanzar? Ya. Vamos avanzando. ¿Alguien de ustedes quiere tomar el audio para darme el segundo ejemplo en todas las solicitudes? ¿Quién de ustedes le gustaría? No corran, se pueden caer, tranquilos. Yo, Ya, muy bien. Yo dije ya había perdido la esperanza. Ya, Franco, ejemplo de un derecho humano. a la vida. A la vida. Excelente. Ejemplo de un deber. En hacer las tareas. Hacer mis tareas. Derecho de un niño. Derecho de los niños. ¿Algún derecho de los niños? Ir al colegio. Ir al colegio. Bien. Una actitud cívica de las que vimos ayer. Actitud, sí. La actitud cívica como que era. Puedes ver ayer en el cuaderno, acuérdate que eran comportamientos que yo debía tener de manera positiva para contribuir a un orden en la sociedad. Es que no lo puedo escribir. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que vimos que el ejemplo de un niño que le pegaba un La pelotazo a un honestidad. compañero? La honestidad, muy bien, honestidad. Un caso de vulneración de derechos puede ser No asistir al explicado. colegio. Bien, vulneración de un derecho es que a un niño lo obliguen a dejar al colegio. Entonces, Profe, dígame, lo peor es que ninguno de estos lo tengo escrito. va a tener que ponerse al día, Franco, ¿ya? Porque, por Sí. ejemplo, para este cuadro necesitamos estar al día con la materia. Y por último, cuéntame alguna responsabilidad tuya en cuarentena. Ian, a mí no me deja hacer los... Si no le alcanza, puede hacerlo atrás. Ya, gracias. Franco, una responsabilidad en cuarentena. Darle comida al perro. Ya, pero yo ya puse ese ejemplo. Piensa en otro ejemplo. ¿Qué ¿Qué hago otra en cuarentena? responsabilidad te dejan a ti ahora en cuarentena? Bañarme. Ya, pero eso, más que una responsabilidad, Es que es no se como me algo que tiene que ver con una higiene personal, algo que a ti te den, que te encarguen para hacer en la casa. ordenar la pieza. Ya, eso sí, orden de pieza o de habitación. No salir a la casa, de la casa. Ya, vamos completando. Yo les dejé 2 ejemplos. Ustedes deben seguir con lo demás. No salir de la casa, por ejemplo, sí. Ya, vamos avanzando. Derechos humanos, recuerden que tenemos mucho derecho a tener una identidad, derecho a tener a la no discriminación, derecho a tener una nacionalidad, salud, educación, a tener vivienda. Hay una
cantidad de una lista extensa de derechos que ya hemos trabajado, al igual que los deberes. Recuerde que cada derecho genera un deber, por lo tanto, si yo me sé el derecho, debería saberme el deber. Derecho a la educación, ir al colegio. Derecho a la salud, asistir a mis controles médicos. Derecho a la libertad, por ejemplo, respetar todo tipo de pensamiento, etcétera. Los derechos de los niños son más amplios porque, por ejemplo, incluyen divertirse, derecho a ser feliz, derecho a la alimentación, etcétera, etcétera. Actitudes cívicas puede escribir la palabra o puede dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, dar el asiento en el metro a un anciano. Por ejemplo, no botar la basura en la calle. Por ejemplo, participar en una mesa de diálogo respetando la opinión de los demás, etcétera, ¿ya? Vulneración de derechos significa no respetar un derecho, violarlo, eso es. Y responsabilidades en cuarentena es fácil, porque en el fondo tengo que pensar qué responsabilidades tengo, aunque hay algunos que imagino que no tienen muchas, ¿ya? Pero por último, póngase en el lugar, imagine que usted tendría alguna responsabilidad. Y de esta forma, chiquillos, sin darnos cuenta, estamos reforzando y representando todo lo aprendido en las últimas clases. Importancia de derechos humanos, de los deberes y responsabilidades, derechos de los niños y las niñas, actitudes cívicas, vulneración de derechos y responsabilidades específicamente en cuarentena, ¿ya? Por ejemplo, una responsabilidad en cuarentena es que debo conectarme todos los días a la hora a las clases. Vamos avanzando, se nos van acotando los minutos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguien que habrá terminado ya? Voy a ir preguntando entonces en unos 5 minutitos más. Espero que el David, el Jaro, la Jocelyn, el Sebastián, el Byron, el Vicente, la Abigail, la Maite, Denise, Bruno, Jorge, Joaquín, Esteban, Lucy, la María Paz, la Ariane, el Daniel, el David, ya lo dije, el Daniel Velázquez, Esteban, Lucy, todos ustedes estén avanzando en nuestro cuadro. Ya, son las 10:34, voy a dar unos 3 minutitos para empezar a revisar. Vamos avanzando, chiquillos, con harto ánimo, sea bien ordenadito. En el fondo es recolectar, juntar información, distribuirla por tema y poder organizarla, ¿ya? Organizar todos los aprendizajes que hemos ido adquiriendo en nuestra cabecita.
¿Hay alguien que ya haya terminado? Acá alguien está activo. Ya. Ya, chiquillos, al menos todos tienen una fila hecha hacia el lado. Así que voy a ir preguntando, ¿ya? Vamos a borrar acá. En este caso, el primero en responder va a ser el Vicente Ortiz. Me va a dar un ejemplo. El Vicente Ortiz me va a dar el ejemplo número 3 para todo lo que yo le estoy preguntando. Ya, Vicente, nómbreme un derecho humano. Alimentación. ¿Cómo? Alimentación. Ya, derecho a la... Ejemplo de un deber. A la responsabilidad. Sí, ejemplo de un deber. Dame un ejemplo de esa responsabilidad que me acabas de decir. ¿Cómo la puedo ver yo? ¿A través de qué hecho? Estudiar. Ya, estudiar. Nómbrame el derecho de los niños y las niñas. Sí, pues, profesor. Sí. ¿Derecho del niño o de una niña? Vicente. Profe, Sí. ¿no que educación tiene que ir al derecho del niño? Puede ser en derecho del niño o derecho humano. Está presente en ambas declaraciones de derecho, por lo tanto sirven las dos. Ah, ya, gracias. Ya. Ya, Vicente, vamos avanzando rapidito. Derecho de los niños. A U la otra felicidad. persona. ¿Cómo? No le escucho, mi amor. A la felicidad. Ya, derecho a ser felices. Uno de los derechos más importantes del niño. Felicidad. Una actitud cívica que hayamos visto ayer o algún ejemplo que tú me quieras dar, que es un ejemplo positivo en la ciudadanía. Empatía. Bien, empatía, ponerme en el lugar del otro. Un ejemplo donde no se esté respetando un derecho. No ser feliz. Profe, Franco, estoy con Vicente. y que le quería decir que en deberes Vulneración de derechos. Vulneración de derechos. no ser feliz. No permitir entonces felicidad a un niño, como por ejemplo abandonándolo, no dándole un hogar, ¿cierto? Ya. Nómbreme una responsabilidad en cuarentena. Una responsabilidad en cuarentena. Ordenar. Ya, ordenar, ordenar la casa. Muy bien. profe, Dígame. en deberes puso estudiar 2 veces. Sí, pero da lo mismo porque uno hice el ejemplo yo y el otro era el compañero. Así Ya. que... ¿por qué se desconectaron personas que estaban en la clase y se fueron? Ya, Siempre Bruno. hemos sido 26. ¿Sí? O sea, 23 niños, sí.
No sé, pensé que se había desconectado alguien. Ya no, pero acá... O por interno me avisa, yo lo busco. Ya. No, acá estoy viendo. Ya, Bruno. Ejemplo de un derecho humano. Faltan hartos, hay muchos derechos humanos. Bruno, ¿cuál es el derecho más importante que se está viviendo en esta pandemia? ¿Qué debemos exigir? Derecho a... Bruno tiene su micrófono encendido. Bruno, te estoy escuchando. Ya, parece que el Bruno no sé dónde está metido, no responde. Jorge Solorzano. Ejemplo de un derecho humano. La igualdad. Ya. Igualdad. Ejemplo de un deber. Vamos rapidito porque o si no voy a empezar a preguntarles a todos y no vamos a terminar hasta que todos participen. Ya, entonces vamos haciéndolo entre todos porque si no, no vamos a alcanzar. Un deber, cualquiera que tenga escrito esa parte. Ir a buscar tu alimento. Ya. Recibir alimento, como por ejemplo ir al consultorio a retirar una leche para un bebé, ¿cierto? Es un deber. ¿Qué más podríamos colocar como un derecho de un niño? Acá, derecho de un niño. Estará dentro de los derechos de los niños, por ejemplo. Derecho a un hogar. Ya, bien. Derecho al hogar. Una actitud cívica. ¿Qué cosas puedo hacer para un buen vivir? No discriminar. Ya. Respeto a la privacidad. Respeto, no discriminar, etcétera. Vulneración de derecho. ¿Qué ejemplo sería, por ejemplo, valga la redundancia, donde no esté repitiendo y valorando un derecho? Golpear a un niño, quizás a una persona, golpearla por ser de otro país. ¿Qué ejemplo de vulneración de derecho? Hacer bullying. Ya. Bullying, porque ahí estoy discriminando o agrediendo psicológicamente. Y una responsabilidad en cuarentena, jóvenes. Usar Así, mascarilla y alcohol gel y guantes. qué buen ejemplo fue ese. Asistir a mis clases online, pero me quedo con el ejemplo más importante. La responsabilidad más importante en cuarentena es cuidarme, usar mascarilla, lavarme las manos, tener distanciamiento social, usar guantes, alcohol gel, etcétera. Eso es una responsabilidad propia de esta cuarentena, que es el cuidado de mi salud. Cuidando mi salud, también tengo una actitud cívica, porque también estoy compartiendo con el de al lado. Si me cuido yo, por ejemplo, también estoy cuidando al de al lado. Estoy siendo empático. No ando tosiendo y contagiando a todo el mundo por ser irresponsable. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Entonces, la misión de esta semana es terminar este cuadro en casa y nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿ya? Llegamos hasta el 5 o el 6 aproximadamente, ahora ustedes deben seguir, deben terminarlo, es bastante fácil porque tenemos todos los ejemplos en el cuaderno,
¿ya, chiquillos? Y recordarles que voy a subir el video y el PPT para que las personas que han estado atrasadas y no tienen el contenido lo hagan lo antes posible, ¿ya? Voy a estar recibiendo las actividades al correo electrónico para que empiecen a enviarlas. Así que eso sería por ahora. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que agregar.